de los procesos estocásticos estudiando los vectores aleatorios. Comenzaremos con vectores aleatorios de dimensión finita. Estos son arreglos X, que es un vector aleatorio n-dimensional si cada una de sus componentes x1 hasta xn son variables aleatorias unidimensionales en los reales. Si esto es así, entonces el vector x se va a llamar vector aleatorio de dimensión finita. Además, si interpretamos a t desde 1 hasta n como instantes de tiempo, equidistantes, entonces el vector x sub t va a representar el resultado de un experimento, puede representar el resultado de un experimento en un tiempo t. Esta será una serie de tiempo y puede, por ejemplo, representar los precios de venta de acciones XT de BMW en n días sucesivos. Claramente t es un subíndice, es un tiempo matemático. También, por ejemplo, un vector aleatorio podría representar el estado climático de una ciudad en un tiempo dado, donde ahora cada componente x1 podría ser la temperatura, x2 podría ser la presión atmosférica, x3 la velocidad del aire, etc. También podemos definir la probabilidad, la distribución de probabilidad, la función de distribución de probabilidad. Por ejemplo, supongamos el experimento de lanzar una moneda al aire 2 veces y consideramos los 4 pares AA, SS, AS y SA, donde A significa águila y S significa sol, por ejemplo, y son los resultados posibles del lanzamiento de una moneda. Son las únicas posibilidades, así que estos 4 pares constituyen el espacio muestra omega. Ahora asignemos el valor 1 para la A y el 0 para la S. De esta forma, obtenemos dos variables aleatorias x1 y x2. Por lo tanto, el vector x podría ser aquel cuyas componentes sean x1 y x2 y es un vector aleatorio bidimensional. Observemos entonces que x del resultado A va a ser igual a 1,1. El vector x de SS será el vector 0,0, el vector x s,a va a ser el vector 0,1 y el vector x as va a ser el vector 1,0 con componentes 1,0. Si la moneda es legal, entonces vamos a poder asignar la probabilidad probable de 0.25 a cada uno de los 4 eventos del espacio muestra. Es decir, la probabilidad de que el conjunto de resultados W de XW sea igual a el vector K,L con componentes K,L es igual a 0.25, donde K y L toman valores en el enteros 0 o 1. Ahora consideremos un conjunto F que es una colección de subconjuntos del espacio muestra y definimos una medida de probabilidad en él. Es decir, vamos a asignar un valor probabilidad de A que, como lo sabemos, está entre los valores en el intervalo cerrado de 0 a 1 para cada elemento del conjunto F. Así, la definición. La colección de las probabilidades, lo vamos a llamar con una F mayúscula, subíndice X, recordemos de estadística porque tenemos que poner el subíndice X, una es la variable y otros son los valores de la variable, en este caso vectores aleatorios. Es igual al conjunto de probabilidades, llamábamos en estadística probabilidades acumuladas. La probabilidad acumulada para que la componente x1 sea hasta el valor de x1, el valor de x2 tome los valores posibles
desde menos infinito hasta x2 y así sucesivamente. Le llamábamos probabilidad acumulada y era entonces la función f mayúscula. Entonces f mayúscula va a ser la probabilidad de que el conjunto de resultados omega de las variables x1 de omega 1 sea menor o igual a x1, etcétera, hasta xn del valor omega sea menor o igual a xn, donde x, el vector x, tiene componentes de x1 hasta xn en el Rn, en el espacio R dimensional. Y esta función f se denomina función de distribución de probabilidad. En general nosotros lo vamos a llamar distribución nada más o función de distribución de probabilidad. Siempre que digamos distribución o función distribución, estamos hablando de la función de distribución de probabilidad, esta f de x. Este conjunto de probabilidades nos va a proporcionar la probabilidad del evento en el que el vector x toma valores en este rectángulo, un intervalo semicerrado o semiabierto de los vectores a y b. Ese es un rectángulo donde el vector x es tal que su componente xy está entre las componentes AI y BI respectivamente. Para i tomando valores desde 1 hasta el espacio Rn n. Así que, por ejemplo, si x es bidimensional, como en el caso del ejemplo anterior de la moneda, entonces la probabilidad de que x esté en a, b va a ser igual a la función de distribución o la probabilidad acumulada hasta que tome b1 y b2 o hasta que más la función de distribución o probabilidad acumulada hasta que tome los valores a1, a2 menos la función de distribución de a1, b2 y también menos la función de distribución de b1, b2. Como primer ejercicio de este tema es comprobar esta ecuación. Pueden ustedes utilizar los resultados. En el curso de estadística creo que lo hicimos alguna vez. Aquí está en eje X y Y, por ejemplo, en las abscisas dibujamos el espacio muestra o las posibilidades para la variable x1 o la componente en este caso x1 y en el vertical x2 representado pues gráficamente. Recordemos que las funciones de distribución o las probabilidades para conjuntos muy generales B. Entonces vamos a generalizar a que x pertenezca, el vector x pertenezca a un espacio que le vamos a llamar conjuntos B. La colección de probabilidades entonces en todo el conjunto B va a ser la probabilidad de que el vector x pertenezca a este conjunto B, o bien también podemos decir que es la probabilidad de que el conjunto de elementos o resultados omega, tal que el vector x de ese resultado pertenezca al conjunto B. Para subconjuntos adecuados B en Rn, que constituyen la distribución o función de distribución, como decíamos hace rato, de x. Estos conjuntos adecuados son los denominados conjuntos de Borel, que se obtienen mediante una cantidad finita de operaciones unión, intersección o complemento sobre los intervalos en Rn. Por ejemplo, los conjuntos puntuales o los puntos de acumulación y los rectángulos son conjuntos de Borel. En un sentido matemático, la distribución de probabilidad y la función de distribución de probabilidad de un vector aleatorio son nociones equivalentes. Ya lo dijimos en estadística. Tanto la función de distribución como la probabilidad pueden ser utilizados para calcular la probabilidad de cualquier evento. ¿Sí? En este caso, vector aleatorio que pertenece a este conjunto B.
Notemos que la distribución de probabilidad del vector x, donde tiene componentes de x1 hasta xn, contiene toda la información acerca de la distribución de probabilidad de cada uno de los componentes xy, también de las parejas x y xj, también de las triadas xy, xj, xk, etc. Así, la función de distribución de x1 se va a obtener haciendo que las componentes x2 hasta xn sea igual a infinito. La función de la distribución de las parejas x1 y x2 vamos a hacer que x3 hasta xn tiendan a infinito, etcétera, etcétera. Para nuestros propósitos, será relevante los vectores aleatorios continuos y con una densidad de probabilidad. Recordemos ya que lo hemos hecho en estadística para variables aleatorias discretas y continuas. Ahora lo vamos a hacer igual con vectores aleatorios continuos y definiendo una densidad de probabilidad. Y ahora definiremos la densidad de probabilidad. Si la distribución de probabilidad de un vector aleatorio tiene una función de densidad de probabilidad f, así latinizada, se puede representar la función de distribución f mayúscula de x como f de x, o sea, la función de distribución se puede calcular como la integral múltiple de la función de densidad para todas las variables del espacio muestra con x1 hasta xn pertenecientes al espacio Rn. Y las funciones de densidad satisfacen estas dos propiedades. Que la función de densidad es una función no decreciente para cada elemento x en Rn. Y también la integral a todo el espacio muestra de una función de densidad tiene que ser idénticamente igual a 1. No omito repetir cada vez que sea necesario que todos estos resultados no son otra cosa más que la generalización a vectores de los cursos de estadística que vimos anteriormente. Bueno, si un vector aleatorio x tiene una función de densidad f de x, todos sus componentes desde x1 hasta xn, los vectores de las parejas x1, xy, xj, las triadas xy, j y k, etcétera, tienen una función de densidad de probabilidad. Y estas se denominan funciones de densidad marginal. Así, la definición en este ejemplo, en el caso de que n sea 3 o en R3, sería que la función de densidad marginal para x1 de la variable x1 es la integral doble de la función de densidad general integrada en x2 y x3 respectivamente. Para un x1 fijo, recordemos que la integral es para un x1 fijo. Y también va a ser igual a la integral desde menos a y la función de densidad de x1, x2, densidad marginal, perdón, de x1, x2 será la integral a todo el espacio muestra de la función de densidad en la variable x3. F de x2, entonces, o la función de densidad marginal con respecto a la variable x2, se obtiene la integral f de x con respecto a x1 y x3 respectivamente, etcétera, etcétera. Generalizamos pues el resultado. Un caso particularmente sencillo es el siguiente. Si la función de densidad se puede escribir como un producto de funciones no negativas, es un producto de funciones no negativas, y nuestra función de densidad es un producto de funciones no negativas g. En este caso, entonces la integral a todo el espacio muestra para cada g y va a ser igual a 1, es decir, las funciones gi van a ser funciones de densidad de probabilidad. Y por lo tanto, cada gi va a ser la función de densidad marginal para la variable xy respectiva.
En el ejercicio número 2 se le pide hacer la demostración de este resultado. Otro ejemplo, vamos a ver ahora un tipo especial de distribución, el vector aleatorio gaussiano. Vamos a definir como un vector normal o gaussiano aquel que tenga una distribución normal o gaussiana n-dimensional. Recordemos también en nuestro curso de estadística la definición de función de densidad para una variable aleatoria que tuviera distribución normal o gaussiana o campaniforme. Y aquí está la expresión. Cabe hacer notar el sigma, el determinante de sigma. Recordamos que en estadística para una sola variable era sigma minúscula y x menos mu y era y menos mu respectivamente en una variable, con parámetros mu en Rn y sigma. Y aquí en adelante, mu' así escrita denotará la transpuesta del vector y la cantidad sigma mayúscula es una matriz definida positiva simétrica n cruz n cuadrada y sigma al menos 1 es su inversa. Y el det sigma, bueno, ya sabemos que eso lo usamos para el determinante de esta matriz. Y vamos a ver la figura para el caso n igual a 2, que es, bueno, n igual a 1 ya lo conocemos de estadística, para una variable, para n igual a 2 y son los únicos que se pueden graficar, ¿verdad? Ya n igual a 3 ya no podemos, porque estaría en el espacio R4. Aquí estaría una función de distribución normal estándar, bidimensional, con sigma igual a 0, perdón, con mu igual a 0 y sigma mayúscula, la matriz I2, la matriz identidad. También podemos definir, igualmente que con una sola variable, podemos definir el valor esperado, la varianza y la covarianza. En este caso ya covarianza, dado que no está definida para una sola variable, claramente, pero para dos o más variables ya la podemos definir como lo vimos en estadística. El valor esperado de un vector, pues es el análogo al valor esperado o a la media o a la esperanza matemática de una variable aleatoria, de una sola variable aleatoria. Los vectores aleatorios x, omega, están concentrados claramente a su alrededor. Eso es lo que representa un valor esperado. Y está definido como mu, o lo denotamos como mu de x, del vector x, que es el valor esperado de x. En este curso vamos a omitir los paréntesis para el valor esperado. Siempre que tengamos una e mayúscula significa el valor esperado de la variable correspondiente que se siga. Y está compuesta, es un vector que está compuesto cuyas componentes son los valores esperados de cada una de las componentes del vector. Y también definimos la matriz de covarianza y está definida como la covarianza de xy, xj con i y j variando desde 1 hasta n, donde también definimos la covarianza como el valor esperado del producto de las distancias de xy a su media y xj a su media. Y la covarianza entonces va a ser, por aquel famoso teorema que tanto utilizamos en estadística, el valor esperado del producto de xy y xj menos el producto de las medias de cada una de estas variables xy y xj. Y se denomina covarianza de xy y xj. Sabemos que si xy es más bien que si y es igual a j, la covarianza de xy y xy no es otra cosa más que nuestra sigma cuadrada o la varianza. Continuando con el ejemplo anterior de nuestro vector aleatorio gaussiano multivariante, el parámetro mu va a ser el valor esperado mu de x y sigma va a ser su matriz de covarianza, sigma de x. Así, la función de densidad de un vector gaussiano, y de ahí su nombre,
está completamente determinada por su esperanza y su matriz de covarianza. Sabemos nosotros que si mu es igual a 0 y sigma es la matriz identidad de dimensión n, entonces tenemos la función de densidad gaussiana estándar, ¿verdad? Con media igual a 0. Y tenemos que también el determinante de la función identidad es igual a 1 y por lo tanto su inversa es la misma, la matriz identidad. La función de densidad f es entonces simplemente el producto de n densidades normales estándar. Así que como dijimos en el resultado anterior, en este caso la función de densidad se va a poder escribir como un producto de funciones de densidad normal estándar, también con mu igual a 0 y sigma de. Escribimos comúnmente una n representando nuestra distribución y luego los parámetros que la fijan. Así que si decimos n mu, sigma, es la función de distribución gaussiana para el vector x gaussiano, distribución gaussiana, y n dimensional con esperanza matemática mu y matriz de covarianza sigma. Tal vector tiene la propiedad de permanecer gaussiano bajo transformaciones lineales. Sabemos que esto significa que si tenemos que el vector aleatorio x tiene una distribución normal con media mu y matriz de covarianza sigma, y además para cualquier matriz A de M cruz N, entonces la transformación lineal de A por X transpuesta tiene una distribución normal con media igual a A por la transpuesta de la media y A por la matriz de covarianza de la matriz transpuesta. El resultado anterior es conveniente para estandarizar las covarianzas dividiendo las variables aleatorias correspondientes por sus desviaciones estándar. Entonces, la cantidad resultante se llama correlación. Así, para saber la dependencia o la independencia entre variables, nos es muy útil la correlación, como ya lo sabemos de estadística. Aquí están las definiciones para la correlación, que no es otra cosa más que estandarizar las covarianzas, dividiéndolas entre sus correspondientes desviaciones estándar. Como un resultado de esta estandarización, la correlación de dos variables aleatorias, entonces, para solamente dos variables aleatorias, va a tomar valores entre -1 y 1. Como ejercicio número 3, comprobar este resultado utilizando la desigualdad de Cauchy-Schwarz, que también ya conocemos, de estadística y de álgebra lineal. Ahora, de igual manera, podemos definir independencia y dependencia en vectores aleatorios. Recordemos, volvemos a nuestro ejemplo de lanzar una moneda legal dos veces y denominar con los números x de resultado w, de x2 de su resultado, con kl pertenecientes al 0,1, los resultados correspondientes del primer y segundo experimento. Es fácil verificar que la probabilidad de que x1 tome el valor de k y x2 tome el valor de l es igual a la probabilidad de que x1 tome el valor de k multiplicado por la probabilidad de que la variable x2 tome el valor de l. Esta propiedad se llama independencia de las variables aleatorias, es llamada independencia de las variables aleatorias x1 y x2. Intuitivamente esto representa que el primer experimento no influye en el segundo. El resultado pues del primero no nos permite predecir el resultado del valor de la segunda variable y viceversa. Sigamos pues recordando algunas definiciones esenciales, primero para
para conjuntos, luego para probabilidades y finalmente para distribuciones. Dos eventos A1 y A2 y claro, para vectores. Dos eventos A1 y A2 son independientes si la probabilidad de la intersección es la multiplicación de las probabilidades de estos dos eventos. Dos variables aleatorias x1 y x2 son independientes si la probabilidad de que x1 pertenezca a un conjunto B1 y X2 pertenezca a un conjunto B2 o esté en un conjunto B2 es la probabilidad de que X1 pertenezca al conjunto de resultados B1 multiplicado por la probabilidad de que X2 pertenezca al conjunto de resultados B2 para todos conjuntos adecuados B1 y B2 en R. Esto significa que los eventos son independientes. Podemos entonces definir la independencia a través de las funciones de distribución y densidad. También, las variables aleatorias x1 son independientes si y solo si la función de distribución f es el producto de las funciones de distribución de x1 en x1 multiplicado por la función de distribución de x2 dado x en x2, perdón. Suponiendo que el vector x1 y x2 tiene una función de densidad f de x1 y x2 y densidades marginales f de x1 y f de x2. Entonces, las variables aleatorias x1 y x2 son independientes si y solo si la función de densidad marginal de las variables, la función de densidad de las variables x1 y x2 es igual al producto de las funciones de densidad marginal x1 por la función de densidad marginal x2. Estamos hablando exclusivamente de R2. La definición de independencia puede extenderse a una cantidad arbitrariamente infinita de las componentes de un vector aleatorio e implica la independencia de cada pareja de sus componentes. Recordemos, en estadística es común dar ejemplos de que lo contrario no es verdadero. Es una condición necesaria, mas no suficiente. Así, los eventos A1 hasta n son para cada elección de los índices desde 1 hasta n y todos los subconjuntos apropiados B de R. La probabilidad de todas las variables x, y, desde i1 hasta ik, es igual al producto de las probabilidades de cada una de las variables. Esto significará entonces que los eventos x1 hasta xn son independientes. Y continuando con funciones de distribución y funciones de densidad, las variables aleatorias x1 y hasta xn son independientes si las funciones de distribución conjuntas pueden escribirse como sigue. La función de distribución de x1 hasta xn es igual a la función de distribución conjunta de fx1 hasta f de xn. Y la función de densidad es igual a la función de densidad marginal, al producto de las funciones de densidad marginal para cada una de las variables de nuestros vectores, de nuestro vector aleatorio en Rn. Continuando con el ejemplo anterior del vector gaussiano, se observa fácilmente que sus componentes son independientes si solo si la matriz de covarianza es diagonal. Esto significa que la correlación entre xy y xj es igual a la covarianza entre xy y xj y es igual a 0 para y distinto de j. Entonces podemos escribir la función de densidad del vector x como se escribió antes, como producto de funciones de densidad marginal. Así, en el caso gaussiano, la no correlación y la independencia son equivalentes. Y recordemos, o bueno, en este caso, esta aseveración es falsa para vectores aleatorios no gaussianos. Y una consecuencia importante de la independencia de variables aleatorias es la siguiente propiedad.
Si x1 hasta xn son independientes, entonces para cualquier función valuada en los reales, o real valuada como también le llamamos, el valor esperado del producto de las funciones reales valuadas g y es igual al producto de los valores esperados de cada una de las funciones gi, considerando que estén bien definidos estos valores esperados. En particular, podemos concluir que las variaciones aleatorias o las variables aleatorias x1 hasta x2 están no correlacionadas, es decir, la correlación es igual a la covariancia, es igual a 0, pero lo inverso en general no es cierto. Por ejemplo, un ejemplo de variables aleatorias no correlacionadas que no son necesariamente independientes. Si sea x una variable aleatoria normal estándar, y ya que x es simétrica por ser normal estándar, así como x3 también, x cubo, y por lo tanto x y x al cubo tienen esperanza o media cero, así que la covarianza de x por x cuadrada, yo la podría escribir como el valor esperado de x cúbica, bueno, multiplicando x por x cuadrada, ¿no? Menos el valor esperado por nuestro teorema que ya conocemos, el valor esperado de x por el valor esperado de x cuadrada. Y esto entonces es igual a 0. Entonces, como esta covarianza es igual a 0, pero x y x cuadrada no son claramente dependientes, ya que son claramente dependientes, perdón, ya que x está en el intervalo de menos 1 a 1 y eso significa que x cuadrada está en el intervalo de 0 a 1. Entonces obtenemos que la probabilidad de que x esté entre menos 1 y 1 y x cuadrada esté entre 0 y 1 es igual a la probabilidad de que x esté entre menos 1 y 1. Y esto es que la probabilidad de que esté entre menos 1 a 1 multiplicado por la probabilidad de que x cuadrada esté entre 0 y 1. Y esto es igual a la probabilidad de que x pertenezca a entre el intervalo cerrado de menos 1 a 1. Para una serie de tiempo, x0, x1, etcétera, xn, la autocorrelación en una serie de tiempo en la función estadística lag h de stat, por ejemplo, que significa que nosotros la serie del tiempo la retrasamos, estudiamos en un retraso dependiendo del tamaño de la h, con un retraso h, está definida como la correlación de x0 hasta h, todo el tamaño de retraso, para h para valores de 0 hasta 1, hasta donde quieras. Suele encontrarse en la literatura que las series de tiempo, por ejemplo, las derivadas del índice de stock y precios de ventas, S&P, son casi o aproximadamente no correlacionadas, o están aproximadamente no correlacionadas. Esto se debe al hecho de que las autocorrelaciones de la muestra de los logaritmos de los resultados o de los datos diarios de los índices S y P, en contraste a esta observación, le vamos a llamar XT, en contraste a esta observación, las autocorrelaciones estimadas de los valores absolutos son diferentes de 0. ¿Sí? Esto indica dependencia en estas series de tiempo. Así lo podemos observar con las gráficas en la izquierda de los valores de los índices S y P y de los valores absolutos